Heme aquí. Lección 8. Enseñanza del sacerdocio universal. Bienvenidos a nuestra lección 8. Mi nombre es Jorge y soy pastor de la Iglesia Evangélica Luterana Confesional. Yo seré su guía durante este estudio. En la lección anterior vimos la historia de Esteban y cómo la Iglesia comienza a expandirse a pesar de la persecución. No cabe duda de que Dios pone la historia de los primeros cristianos como un gran ejemplo y motivación para nosotros. Vemos en nuestra historia para la lección de hoy dos eventos que muestran el poder de Dios y el llamado de sacerdotes a sus creyentes. Primeramente vemos a Esteban sufriendo por su fe al grado de morir, y aún en el sufrimiento intercede por sus captores. La fe de los demás cristianos en Jerusalén no decae a pesar de los arrestos y las persecuciones, aún dejando sus hogares, sino que cumplen con el propósito por el cual fueron llamados a ser sacerdotes, esto es, anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús a otros. El enemigo piensa que el sufrimiento podría hacer caer a los hijos de Dios, pero no. Dios mismo los sostiene y usa estos eventos para la gloria de su nombre, y lo sigue haciendo hoy en día. Cada uno de los creyentes, al igual que en el tiempo de Esteban, es llamado a ser real sacerdote, yendo a otros con la palabra de Dios. Lea por favor 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 a 19, que dice: Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Qué nos dice este pasaje en cuanto a cómo llegamos a ser sacerdotes? Nos dice que llegamos a serlo por medio de Cristo, el cual nos reconcilió consigo mismo, haciendo de lo viejo nuevo. Todo esto lo hizo no porque lo mereciéramos, sino por su pura gracia. Ahora cada creyente tiene el privilegio de anunciar esta misma gracia a otros. El apóstol Pedro reafirma esta verdad a cada cristiano y les recuerda su condición ante Dios, cuando escribe en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10 lo siguiente: Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Qué consuelo ves en estas palabras que escribe el apóstol Pedro? Que Dios nos escogió sacándonos de las tinieblas del pecado a su luz admirable, y en esta luz nos hizo hijos suyos, su pueblo, cuando no lo éramos. Qué gran amor muestra el Padre, que sin ser dignos de nada, Él nos llama y nos hace suyos, y no solo eso, sino que también nos usa para llevar la misericordia de Dios a otros, anunciando su palabra a los corazones atribulados. En la actualidad, muchos buscan encubrir esta verdad que Pedro nos dice. Tratan de hacer creer a la gente que solo ciertas personas son capaces de llevar el Evangelio o de ayudar en la predicación. Otros más enseñan a la gente diciéndoles que necesitan su permiso o cobertura para anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús a otros. O bien, llegan a manejar una especie de jerarquía en la iglesia, haciendo creer que hay cristianos de distintos niveles. ¿Cómo usa el diablo esto para hacer caer a la gente? Lo usa haciendo que la gente piense o tenga una estima más alta de lo que debe de tener y llega a hacerse pequeños dioses a los cuales los feligreses deben de rendir cuentas y de los cuales deben obtener permiso o cobertura para anunciar las buenas nuevas. La Biblia es clara: todos los creyentes son parte del real sacerdocio y todo creyente puede hacer uso de esto, porque fue dado por Cristo a cada uno de los suyos. Algunas veces hemos oído sobre estos ejemplos que hemos mencionado y vemos cómo el pueblo de Dios es sometido al yugo del hombre en lugar de ir bajo Dios y hacer uso de su real sacerdocio yendo a otros. Pero la palabra de Dios nos muestra que no es así. Nos enseña que cada uno tiene el privilegio de orar por otros, de anunciar a Cristo y de servir al Señor. Ahora entendamos algo. Eso no quiere decir que no habrá encargados frente a la iglesia de Dios. Dios es un Dios de orden y pone pastores. Los pastores no se enseñorean del rebaño de Dios, sino que los animarán a su real sacerdocio y lo alimentarán y cuidarán con la palabra de Dios. Leamos por favor Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 a 6 que dicen: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué somos ahora para Dios y qué consuelo nos da eso? Somos reyes y sacerdotes, y esto nos da el consuelo de saber que por Cristo y la fe en Él somos declarados justos, ya no desconocidos, sino reyes y sacerdotes, los cuales se pueden acercar confiadamente a su Padre, sabiendo que esto es por Cristo, el cual los reconcilió consigo mismo. Y es ahora que somos reconciliados con Dios y hechos su pueblo que cada uno tiene la bendita labor de ir a otros con las buenas nuevas en Cristo Jesús, cumpliendo con lo que Él manda a su pueblo en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, que dice: Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Se podría pensar que esto es solo dicho a los líderes de la iglesia, pues cuando Jesús dijo esto, lo dijo a los apóstoles, pero la realidad es que esta comisión es para cada uno que es pueblo de Dios. Dios usa gente sencilla para llevar su mensaje. En nuestra historia bíblica vemos esto con los dispersados por Samaria. Ellos tenían una tarea y la cumplían. Anunciaban las buenas nuevas a los lugares que llegaban. Nosotros nos gozamos ahora porque Dios nos da el mismo privilegio como pueblo de Dios de ir y hacer discípulos. Y no solo eso, sino que como sacerdotes hechos por Cristo podemos acercarnos al Padre en toda acción de súplica, orando los unos por los otros y pidiendo que el reino de Dios se haga en nuestras vidas, llevando las buenas nuevas de Cristo Jesús a otros, llamando al pecador al arrepentimiento y anunciando el perdón de pecados ganado por Cristo, todo siempre haciéndolo en amor para ganar a aquellos que aún están perdidos. Esta fue nuestra lección 8. Concluiremos nuestra lección con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias porque a través de tu palabra, aún sin ser digno de ello, nos has hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Te pedimos, Señor, que nos mantengas conforme al llamamiento que hemos recibido de ti. Guíanos, Señor, para que siendo sacerdotes vayamos a otros con las buenas nuevas. Ayúdanos a ser fieles obreros, fieles hijos que hagan todo para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.